Imagina por un instante que el orden de tu universo, cada amanecer, cada latido de tu corazón, depende de una única canción. En el cosmos gobernado por los olímpicos, esa no era una metáfora, era la realidad. Bajo la mirada vigilante de Zeus, los dioses tejían el destino, pero era la lira de Apolo la que daba armonía al tapiz. Él no era solo un dios. Era la certeza encarnada, la luz que impedía que el mundo se sumergiera en la locura de la incertidumbre. Pero, ¿qué sucede cuando esa luz decide apagarse? Esta es la saga que vamos a desentrañar capítulo por capítulo. La historia de un Dios quebrado por una verdad terrible y el silencio que casi destruyó la creación. Sin embargo, antes de sumergirnos en este mito, te invito a formar parte de esta leyenda. Mientras los dioses se preparan para el caos, prepara tú también tu apoyo, dejando tu like como una ofrenda simbólica que fortalece a este contador de historias. Más importante aún, quiero que seas mi oráculo en este viaje. Reflexiona durante la lectura si el sacrificio de Apolo fue el mayor acto de valentía o un acto de profunda cobardía. Prepara tu análisis, pues tu comentario al final será tu profecía, y me aseguraré de leer cada una de ellas. Para que esta saga alcance a otros héroes y nuestra comunidad de argonautas crezca, sé el Hermes de este mensaje y comparte esta llamada con quienes aprecian un buen mito. Y por supuesto, suscríbete y activa las notificaciones para garantizar que tu lugar en el Olimpo esté reservado, pues no querrás perderte el desenlace de esta y de las próximas grandes historias. Ahora, con nuestro pacto sellado, respira hondo. La oscuridad desciende sobre el Olimpo y el silencio aguarda. El silencio en el Olimpo era una enfermedad. Comenzó de forma insidiosa, casi imperceptible. Primero fue la ausencia de las melodías matutinas de Apolo, aquellas que los dioses se habían acostumbrado a oír como el propio anuncio del amanecer. Al principio pensaron que era un capricho, un breve período de melancolía, pero los días se convirtieron en semanas y el silencio se profundizó, volviéndose una presencia física y opresiva. Era un silencio que tenía peso, que se depositaba sobre los salones de mármol como una fina capa de polvo grisáceo. La lira de Apolo, una obra maestra forjada por Hefesto, con hilos de sol y la madera del primer árbol del mundo, yacía en un rincón de sus aposentos. Las cuerdas, que antes vibraban con la energía del cosmos, ahora estaban flojas y mudas, un cadáver de oro y madera que servía como monumento a la alegría perdida. El contagio en el mundo mortal fue inmediato y devastador. La incertidumbre es un veneno para el alma humana, y sin la voz de Delfos, ese veneno se esparció sin control. En Atenas, los filósofos que debatían la naturaleza del universo se encontraron sin respuestas, sus teorías vacías sin la sanción divina. En Esparta, los generales, hombres que vivían por la disciplina y la acción, fueron presa de una parálisis súbita y humillante. Miraban a sus tropas, a las fronteras enemigas, y veían no un campo de batalla, sino un abismo de posibilidades aterradoras. Cada decisión, por pequeña que fuera, parecía cargar con el peso del fin del mundo. Los mercados colapsaron, pues los comerciantes no osaban lanzar sus naves a mares que podrían convertirse en tumbas. Las cosechas se pudrían en los campos, pues los agricultores temían la ira de Deméter o la indiferencia de los cielos. El pánico era un susurro febril que pasaba de boca en boca, una plaga invisible que prometía convertirse en un grito ensordecedor. Desde lo alto de su trono, envuelto en nubes de tormenta, Zeus sentía este desorden como una afrenta personal. El orden era su obsesión, el principio sobre el cual había construido su reinado tras la titanomaquia. Aquel silencio no era solo la tristeza de un hijo, era una grieta en la fundación de su poder. Esto es una insurrección del alma,
tronó ante el consejo reunido, su voz haciendo temblar las copas de néctar. Nos ahoga en su apatía, nos arrastra a su abismo particular. Sus ojos centelleaban, buscando un instrumento para su voluntad. Encontraron a Hermes, el dios de la astucia, que observaba todo con una calma calculada. Hermes. La llamada no fue una petición, sino una orden de batalla. No me importan sus motivos, no me importa su dolor. Quiero la verdad. Desciende a ese mausoleo que él llama habitación y arráncale el motivo de este veneno. Descubre por qué el Dios de la verdad nos ha abandonado a la mentira. Cruzar los umbrales de los aposentos de Apolo era como sumergirse en aguas profundas y heladas. El aire, antes vibrante con luz y música, ahora era denso y estancado, cargado con el peso de algo no dicho, de un dolor tan vasto que sofocaba. Hermes, cuyas sandalias aladas normalmente lo llevaban con la velocidad del pensamiento, sintió sus pasos volverse pesados, como si caminara contra una corriente invisible. Encontró al dios de la luz encogido en las sombras, una contradicción viviente. Apolo estaba sentado junto a una ventana colosal, pero no miraba el paisaje del Olimpo. Sus ojos, que contenían el brillo del propio sol, estaban fijos en un punto en el vacío, turbios y sin vida. Su piel dorada había perdido el brillo, asumiendo un tono pálido y enfermizo. Parecía una estatua de sí mismo, un monumento a su propia ruina. Las musas, las 9 hermanas de la inspiración, mantenían una vigilia impotente. Ellas, que eran la fuente de todo el arte y conocimiento, estaban desarmadas. Calíope, la musa de la poesía épica, había intentado recitar versos de gloria para reanimarlo, pero su voz falló, engullida por el silencio. Euterpe, la musa de la música, había intentado tocar su flauta, pero las notas sonaron huecas y tristes. Eran como médicas junto a un paciente cuyo mal era incomprensible. Hermes se acercó con la cautela de quien se acerca a un animal herido. «Hermano», dijo, la voz deliberadamente suave para no romper la frágil quietud. «Tu silencio es una tormenta en el mundo de los hombres. Tu pesar se ha convertido en una plaga». Apolo no se movió. Por un largo momento, Hermes pensó que no había sido oído. Entonces los labios del dios se movieron, secos y agrietados, para susurrar una única palabra, un sonido que pareció raspar su garganta. «Cenizas». La palabra flotó en el aire, desprovista de contexto, pero llena de un peso terrible. Hermes insistió, usando toda su elocuencia. Habló del caos, del dolor de los mortales, del descontento de Zeus. Intentó la lógica, el llamado a la responsabilidad, la provocación sobre su coraje. Nada. Apolo permanecía como una fortaleza de desesperación. Fue entonces cuando el mensajero, el maestro de los trucos y las percepciones, entendió la aterradora verdad. Aquello no era una enfermedad que pudiera curarse con elixires o canciones. Era una elección. Apolo había erigido murallas de silencio a su alrededor, no por debilidad, sino como un acto de contención. Estaba de luto, sí, pero un luto anticipado. Estaba de luto por algo que aún no había sucedido, un horror tan absoluto e inevitable que el silencio era su única arma, su última forma de resistencia y, paradójicamente, su prisión autoimpuesta. Cuando Hermes regresó al gran salón y pronunció la única palabra que había logrado extraer de Apolo, cenizas, esta cayó como una piedra en un lago silencioso, y las ondas de choque se esparcieron instantáneamente. La palabra, desprovista de explicación, se convirtió en un recipiente para los miedos y las ambiciones de cada dios. La prueba social de su ansiedad colectiva validó la crisis, transformando una preocupación en un pánico inminente. Ares fue el primero en reaccionar, su cuerpo macizo tenso de impaciencia. ¿Cenizas? Eso es todo.
El gran dios de la profecía se ha convertido en un poeta deprimido. Se burló, golpeando el puño en su escudo. Mientras él se lamenta, el mundo mortal está maduro para la cosecha. La incertidumbre genera conflicto. Es la oportunidad perfecta para instigar una guerra que nos traerá gloria y ofrendas. Hera, sentada junto a un Zeus sombrío, sonrió con desdén. Para ella, aquello era una prueba más del linaje fallido de su esposo. Siempre los hijos de tus aventuras, Zeus. Hércules con su furia, Dioniso con su locura y ahora Apolo con su drama. Este desorden es un reflejo de tu propia incapacidad para mantener la casa en orden. Sus palabras eran dardos venenosos, destinados a minar la autoridad de Zeus en su momento de vulnerabilidad. La desunión era palpable, la primera victoria de la catástrofe que se anunciaba. Los dioses no estaban enfrentando una crisis juntos, estaban usando la crisis para sus propias agendas. Fue la voz tranquila y cortante de Atenea la que silenció el caos. Se levantó, sus ojos grises, brillantes con una inteligencia fría, recorriendo el salón. Vuestra furia y vuestro desprecio son inútiles. Son reacciones, no soluciones. Vuestro miedo es la prueba de que dependemos de Apolo más de lo que nos gusta admitir. Estamos perdidos sin la verdad que él nos proporciona. Se volvió hacia Hermes, y su expresión era de una intensidad casi aterradora. Estamos haciendo la pregunta equivocada. No podemos curar el síntoma, que es el silencio. Necesitamos atacar la causa, el secreto que él guarda. Hermes, tu misión ha cambiado. Ya no eres un mensajero buscando una respuesta. Eres un investigador cazando una pesadilla. No lo hagas hablar, hazlo confesar. Descubre qué vio que fue capaz de quebrar a un dios. La claridad de Atenea le dio un nuevo propósito a Hermes. Ya no estaba a merced del silencio de Apolo. Ahora tenía una estrategia, un camino a seguir. No necesitaba el permiso de Apolo para descubrir la verdad. La arrancaría del propio tejido del mundo. Delfos, el ombligo del mundo, era ahora el epicentro del silencio. Donde antes multitudes de peregrinos se agolpaban, trayendo ofrendas y anhelos, ahora reinaba una quietud fantasmagórica. El gran templo, normalmente resonando con cánticos y el murmullo de las profecías, estaba mudo. Hermes encontró a la Pitia, la sacerdotisa elegida por Apolo, no en su trípode sagrado, sino en un pequeño aposento en la parte trasera del templo. Estaba en un estado catatónico, el cuerpo temblando con espasmos intermitentes, los ojos en blanco. Estaba atrapada, reviviendo en un bucle infinito el eco de la última visión que su Dios le había enviado. Una visión tan poderosa que había quemado los circuitos de su mente mortal. Con una delicadeza que contrastaba con su reputación de embaucador, Hermes se arrodilló a su lado. Sabía que la fuerza bruta sería inútil. Usando su habilidad para transitar entre el mundo físico y el espiritual, posó los dedos suavemente en la frente de la mujer. No forzó la entrada. Pidió permiso, ofreciendo un poco de su propia energía divina para calmar el terror que la consumía. La mente de la Pitia se abrió a él, y Hermes fue arrastrado al vórtice. No vio la profecía de Ginsus, forma clara y lineal. Fue bombardeado por un ataque sensorial, una cacofonía de imágenes, sonidos y sentimientos. Sintió la sal quemando sus pulmones mientras se ahogaba en un lecho de océano seco, viendo el tridente de Poseidón, antes símbolo del poder sobre las aguas, ahora roto y corroído como un viejo hueso. Sintió el frío cortante de la muerte en la forja de Hefesto, un silencio metálico donde antes el fuego y el martillo cantaban la canción de la creación. Sintió el hambre royendo sus entrañas al caminar por los campos de Deméter, ahora estériles y cubiertos por un polvo negro y fino como la muerte. Y, lo más aterrador de todo, sintió el vértigo nauseabundo de estar en la cima del monte Olimpo mientras se deshacía en polvo,
derrumbándose bajo un sol negro y apagado. Era un apocalipsis total, no solo la destrucción del mundo de los hombres, sino la aniquilación de la propia divinidad. Hermes retrocedió, jadeante, el sudor frío corriéndole por la frente. Esa carga era demasiado pesada para que un solo dios la llevara. La empatía por Apolo lo golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Su silencio no era debilidad ni orgullo. Era un acto de resistencia imposible, el intento desesperado de un guardián solitario por contener el fin de todo. La razón había demostrado ser inútil, el miedo solo generaba más miedo. Hermes se dio cuenta de que la fortaleza de Apolo no sería tomada por la fuerza o la lógica. La llave de su alma estaba guardada por una emoción más profunda. Necesitaba un vínculo, una conexión que trascendiera la profecía y la desesperación. Y solo había una persona en el universo que compartía un lazo tan fundamental con Apolo, su hermana gemela, Artemisa. La encontró donde ella siempre se sentía más en casa, en las profundidades de un bosque antiguo, bajo la luz plateada de la luna. Pero la diosa de la caza estaba inquieta. Su postura, normalmente de una calma depredadora, era tensa. Sus lobos y ninfas mantenían una distancia respetuosa, sintiendo la perturbación de su señora. «Lo siento, Hermes», dijo ella antes incluso de que él pudiera hablar, su voz baja y tensa como la cuerda de su arco. «No es un dolor que pueda nombrar, es un frío que ninguna hoguera puede calentar, como si una parte de mi propia alma se hubiera extinguido. Está solo en una oscuridad que ni mi luna puede penetrar». Ella no conocía los detalles de la profecía, pero sentía su sombra a través del lazo místico que los unía desde el vientre de Leto. Eran dos mitades de un todo, él, el sol, la certeza, la luz cegadora de la verdad; ella, la luna, la cazadora de lo incierto, la señora de las sombras y los misterios. Toda nuestra vida, continuó, mirando al cielo nocturno, él fue mi constante. Ahora está más perdido que cualquier criatura que yo haya cazado jamás. Ese sentimiento de pertenencia, de una historia compartida que antecedía al Olimpo y sus políticas, era la única esperanza. Artemisa rebuscó en una pequeña bolsa de cuero que llevaba y sacó un objeto simple, un pequeño amuleto de madera, un pájaro toscamente tallado. Hicimos esto juntos, en la isla de Delos, mientras nuestra madre se escondía de la furia de Hera. Éramos solo niños, y la luz del otro era todo lo que teníamos. Sus dedos apretaron la madera por un instante, como si transfiriera al objeto una parte de su fuerza y su memoria. «Llévale esto. Quizás no lo cure, pero quizás le recuerde que una vez fue solo un hermano, antes de convertirse en un dios con un peso de todos los mañanas sobre sus hombros. Recuérdale a nosotros». Hermes tomó el amuleto. No era un arma ni una llave mágica, pero sintió su poder. Era un ancla, un vínculo con un tiempo en que el amor era más fuerte que el destino. Hermes regresó a los aposentos de Apolo, pero esta vez su enfoque fue diferente. No entró con la prisa de un mensajero o la arrogancia de un dios. Entró como un hermano, no hizo preguntas, no ofreció soluciones. En silencio, se sentó en el suelo, a una distancia, respetuosa, y esperó. El tiempo pasó, medido solo por la lenta danza de las sombras en la habitación. Finalmente, se acercó y con un gesto suave, abrió la mano cerrada de Apolo y colocó en ella el pequeño amuleto de madera. «Artemisa manda recuerdos», dijo, su voz poco más que un susurro. «Ella recuerda cuando la luz de ambos era la única esperanza de Leto. El contacto de la madera gastada, cálida con la memoria de un pasado compartido, fue la chispa que finalmente incendió la represa de dolor que Apolo había construido. Un temblor recorrió el cuerpo del dios. Una única lágrima, brillante y pesada como oro derretido,
resbaló por su pálido rostro y cayó al suelo de mármol con un sonido casi inaudible. La fortaleza se había derrumbado. La voz de Apolo, cuando finalmente habló, era un susurro fracturado, el sonido de un cristal roto, y con la voz vino la verdad, un torrente de palabras desesperadas que pintaron un cuadro de horror cósmico. Reveló la profecía en su totalidad. No era una guerra entre dioses, ni una plaga que diezmaría a los mortales. Era algo mucho más fundamental y aterrador. Un mortal, aún no nacido, destinado a descubrir un fallo en la propia urdimbre de la realidad, un atajo divino, un código secreto en la creación que le permitiría no destruir el universo, sino deshacerlo, deshilar el telar del destino, borrar la existencia hebra por hebra hasta que todo, dioses, hombres, monstruos, vida, muerte, memoria y tiempo, regresara a la nada primordial, al silencio absoluto que existía antes del caos. Vio el deshilachado, el gran vaciado, el silencio final. Vi las estrellas apagarse como velas, Hermes. Vi el Olimpo convertirse en polvo y ser arrastrado por el vacío. Sollozó. Su juramento de mudez no había sido un acto de orgullo, sino de sacrificio. Él, el profeta, era el faro que iluminaría el camino para este mortal. Al callar, esperaba apagar el faro, dejar el barco del apocalipsis perdido en el mar de la probabilidad, esperando que nunca encontrara el puerto. Fue un acto desesperado, el porqué que finalmente explicaba todo el dolor y todo el silencio. Saber la verdad no trajo alivio, solo amplificó el terror. El monstruo ahora tenía un rostro, y su nombre era inevitabilidad. Hermes sintió el peso de esa revelación como una montaña sobre sus hombros. Llevó la profecía directamente a Atenea, la única que él creía que podría mirar al abismo sin pestañear. Ella escuchó en silencio absoluto, su rostro una máscara de concentración severa, sus ojos grises entrecerrándose mientras procesaba cada detalle aterrador. Cuando Hermes terminó, la sala quedó en silencio por un largo momento. La diosa de la sabiduría caminó hacia una ventana, mirando el paisaje del Olimpo como si lo viera por última vez. El juramento de Apolo fue noble, dijo finalmente, su voz fría y precisa como el corte de una cuchilla, pero fue ingenuo. Él asumió que el destino es un camino que necesita un mapa, pero el destino es como el agua. Si bloqueas un canal, simplemente encuentra otro. Su silencio no va a impedir que este mortal nazca o que su poder se manifieste. Solo nos ha robado tiempo. Sus ojos se volvieron hacia Hermes, y en ellos brillaba una luz peligrosa y brillante, la luz de una idea radical. No podemos luchar contra la profecía, por lo tanto, debemos cambiarla. Y para cambiar una profecía, debemos alterar la realidad sobre la que se basa. Hermes la miró confuso. ¿Cambiar la realidad? ¿Cómo? El futuro que vio es un reflejo del conocimiento que existe en el cosmos. Si cambiamos el conocimiento, la profecía cambia, explicó Atenea. Y para una tarea de esa magnitud no necesitamos a un dios. Necesitamos algo más antiguo, más fundamental. Necesitamos la fuente de todo el conocimiento. Necesitamos a Mnemósine. La mención de la titánide de la memoria, madre de las musas y una de las fuerzas primordiales del universo, hizo que un escalofrío recorriera la espina dorsal de Hermes. Los titanes habían sido derrotados y encarcelados. Negociar con uno de ellos era un tabú, un acto de arrogancia que podría ser visto como traición por Zeus. Implorar a un poder que existía incluso antes que los dioses para alterar la memoria del propio universo era un riesgo que podría fácilmente volverse en su contra, acelerando el fin que intentaban evitar. Pero al mirar el rostro determinado de Atenea, Hermes vio que no había otra opción. Era la única apuesta sobre la mesa, una jugada desesperada con el destino de todo lo que existía.
La urgencia de la situación superaba el miedo al sacrilegio. El viaje al dominio de Mnemósine no fue un viaje a través del espacio físico, sino a través de las capas de la propia realidad. Guiados por la sabiduría de Atenea, navegaron por paisajes oníricos, donde el pasado, el presente y los futuros posibles se mezclaban como colores en una acuarela. Encontraron a la Titánide en un lugar fuera del tiempo, a orillas de un río infinito donde no fluía agua, sino la corriente de todos los recuerdos que han existido o existirán. Mnemósine era una figura imponente, su forma cambiando sutilmente a cada instante, sus ojos conteniendo la vastedad de las eras. No se sorprendió de su llegada. Atenea, hija de Zeus, Hermes, el mensajero. Su voz no era un sonido, sino un concepto que se formaba directamente en sus mentes, como un recuerdo redescubierto. Venís a perturbar el tejido, huelo el miedo y la aniquilación en vosotros. Con un respeto que rozaba el temor, Atenea presentó su caso, desesperado. No intentó engañar ni persuadir. Simplemente expuso la verdad desnuda y cruda de la profecía de Apolo y la solución radical que había concebido. Mnemósine escuchó pacientemente, su expresión impasible. Cuando Atenea terminó, la Titánide sumergió una mano en el río de los recuerdos y sacó un hilo de luz temblorosa. La memoria es el tejido de la existencia, dijo, su voz resonando con la autoridad de una ley natural. No se puede tirar de un solo hilo sin alterar todo el patrón. Borrar el conocimiento sobre este atajo divino es posible. Puedo eliminar este concepto peligroso de la mente de todos los seres, pasados, presentes y futuros. Un atisbo de esperanza surgió en Hermes, pero fue inmediatamente extinguido por las siguientes palabras de la Titánide. Pero la balanza cósmica no permite el vacío. La reciprocidad es la ley más antigua. Nada se borra sin que algo de igual valor llene el espacio. Para eliminar un recuerdo de tal poder destructivo, un recuerdo de igual poder y belleza debe ser ofrecido en sacrificio. Un pilar debe ser cambiado por otro. Sus ojos, que contenían galaxias, se fijaron en ellos, y la condición fue declarada, fría, absoluta y terriblemente poética. Apolo, el dios de la profecía y de la música, debe ofrecer lo que le es más querido. Para que el universo no se olvide de cómo existir, él debe olvidarse de cómo crear belleza. Debe sacrificar su música. Debe olvidar cada nota, cada canción, cada armonía que su alma haya conocido. El precio era la identidad del dios, la esencia de su alma. La elección le fue presentada a Apolo no como una opción, sino como el peso de dos destinos en una balanza. Por un lado, el fin de todo, la visión de cenizas que lo atormentaba. Por otro, el fin de sí mismo, la aniquilación de su propia alma. El alivio de encontrar una solución vino atado a la agonía de su precio. Hermes y Atenea transmitieron las palabras de Mnemósine con una solemnidad fúnebre. Apolo escuchó en silencio, su rostro un lienzo en blanco donde una tormenta de emociones invisibles libraba una batalla. Caminó lentamente hacia su lira polvorienta, el símbolo de todo lo que él era, de su gloria, de su poder, de su alegría. Sus dedos trazaron las curvas del instrumento, una caricia de despedida. Recordó la primera canción que compuso, una melodía que hizo danzar a las estrellas por primera vez. Recordó los himnos que inspiraron a héroes, las baladas que hicieron llorar a dioses, la armonía que él creía que era su contribución al orden del cosmos. Perder aquello era más que perder una habilidad, era perderse a sí mismo. Pero entonces miró hacia adentro, a la visión persistente de la nada, del silencio final y absoluto. ¿Qué era la belleza en un vacío? ¿Qué era una canción sin nadie para escucharla, sin un universo que llenar con su sonido? Su dolor personal, por inmenso que fuera, pareció pequeño en comparación con la aniquilación de todo y de todos.
con una determinación tranquila y resuelta que no había sentido en mucho tiempo, se volvió hacia sus compañeros. «Acepto». Las palabras fueron simples, pero cargaban el peso de mundos. El ritual fue una amputación psíquica, realizado en la quietud del dominio de Mnemosine. No hubo truenos ni relámpagos, solo un silencio profundo, presenciado solo por Hermes, Atenea y la propia Titánide. El sacrificio fue hecho. Una luz dorada y melódica, la esencia de toda la música que Apolo había conocido y conocería, fluyó de su pecho. Una cascada de notas silenciosas que se derramó en el río de la memoria. A cambio, una sombra oscura, el conocimiento peligroso del atajo divino, fue arrancada del tejido del destino y disuelta para siempre. Hermes y Atenea observaron, impotentes y con el corazón apesadumbrado, mientras la luz en los ojos de Apolo disminuía, dejando atrás a un dios hueco, un extraño en su propio cuerpo. Fue el acto más silencioso y, sin embargo, el más devastador jamás ocurrido en el Olimpo. El universo no se estremeció. No hubo un gran anuncio cósmico de que el apocalipsis había sido evitado. El mundo simplemente continuó. Pero algo fundamental había cambiado. Al día siguiente, por primera vez en meses, la Pitia de Delfos habló. Su voz era clara, pero sus palabras eran diferentes. Las profecías ya no eran decretos de un futuro inmutable, sino susurros de posibilidad, llenas de quizás y sí. La era de la predicción absoluta había terminado, reemplazada por la era de la elección. El mundo estaba a salvo, pero aún un costo terrible. Apolo era la personificación de ese costo. El dios radiante, orgulloso y a veces arrogante, dio paso a una divinidad más silenciosa, introspectiva, cuyos ojos cargaban la sombra de una pérdida que no podía nombrar. No recordaba cómo sostener la lira. Las melodías que antes fluían de él como una fuente, ahora eran una tierra extranjera en su mente. Veía el instrumento y sentía solo un vacío, una sensación fantasma de algo que le había sido amputado. El Olimpo, aliviado, intentó celebrar, pero la presencia del nuevo Apolo era un recordatorio constante del precio de la supervivencia. Fue Hermes quien primero rompió el ciclo de lástima y extrañeza. Se sentó con Apolo, no para consolarlo, sino simplemente para estar presente. Un día, encontró al dios sosteniendo la lira, mirándola con una mezcla de confusión y anhelo. Con un incentivo silencioso de Hermes, Apolo, con un dedo tembloroso y vacilante, tocó una única cuerda. La nota que sonó no era perfecta, ni divinamente inspirada. Era un sonido simple, torpe, casi doloroso en su imperfección. Era un sonido humano, pero por primera vez desde el sacrificio, algo brilló en los ojos de Apolo. No era la luz de la divinidad, sino la chispa de la determinación. Aquel sonido imperfecto era suyo. Lo había creado no por don, sino por esfuerzo. Era un comienzo. El dios de la música perdida estaba aprendiendo a encontrar la belleza de nuevo, no como un derecho de nacimiento, sino como algo a ser conquistado, nota por nota. Y en el Olimpo, un nuevo tipo de armonía, más silenciosa, más melancólica, pero infinitamente más resiliente, comenzó a florecer. Una música que no hablaba de la certeza del destino, sino del coraje para enfrentar la incertidumbre. Y así, la historia del gran silencio se convirtió en más que un recuerdo. Se convirtió en un mito fundador para los propios dioses. Un cuento que susurran cuando la arrogancia amenaza con cegarlos. Un recordatorio de que su existencia fue comprada con el sacrificio del alma de uno de ellos. El mundo aprendió a caminar sin el mapa del destino, y en esa incertidumbre encontró la verdadera libertad.
La ausencia de la voz omnisciente de Apolo forzó a la humanidad a mirar hacia adentro, a confiar en su propio coraje y sabiduría, a convertirse en autora de sus propias historias. Apolo nunca recuperó la música que perdió. Aquella perfección divina se fue para siempre, disuelta en el río de la memoria. En su lugar, creó una nueva, una música nacida de la lucha, de la frustración y de la perseverancia. Una melodía que no predecía el futuro, sino que daba fuerza para enfrentarlo. Su viaje lo transformó del Dios de la verdad absoluta al Dios de la belleza encontrada en la superación. Y Hermes, el mensajero, se convirtió en el guardián de la empatía, el Dios que entendía que a veces la pregunta más importante no es ¿por qué?, sino ¿cómo te sientes? La lección final, que resuena desde la lira imperfecta de Apolo, es esta. La mayor fortaleza no reside en conocer nuestro destino, sino en tener el coraje de componer nuestra propia canción frente al silencio. Y esa melodía, nacida no del conocimiento, sino de la voluntad, se convirtió en la nueva y más verdadera alma del mundo. Ahora, la historia se vuelve hacia ti. ¿Qué te pareció la elección de Apolo? ¿Fue el sacrificio máximo o había otra solución? Deja tu teoría en los comentarios. Si esta saga ha tocado tu alma, tu like es el néctar que alimenta estos relatos. Y para que el mito se extienda, sé el Hermes de este mensaje y comparte esta aventura con otros héroes. Y el viaje por el Olimpo está lejos de terminar. El silencio de Apolo se ha roto, pero ¿qué hay del Dios cuyo reino es el silencio eterno? Un Señor justo, pero temido, cuya historia de amor y deber ha sido distorsionada por eras. Prepárate, pues nuestra próxima saga nos llevará a las profundidades del inframundo para desvelar los secretos de Hades y el rapto de Perséfone. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora para iniciar esa nueva y sombría aventura. Y para no perderte ninguna profecía futura, suscríbete y únete a nuestra comunidad de mitólogos. Nos vemos en el inframundo.